Bueno, buenas tardes. Agradezco en nombre de Unión Proletaria que os habéis incorporado a esta cuarta sesión del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo. Sabéis que es la segunda parte, que se llama Economía Política. El curso consta de 15 sesiones y está basado precisamente en el manual de Iñaki Echevarría. Se van a colgar, están colgados todas nuestras sesiones en nuestra página web. Esta sesión se va a colgar también, por lo que os comento que se va a grabar, así que quien no queráis que salir en las redes, pues ya sabéis, apagáis la cámara y ya está. Entonces, vamos a comenzar con esta cuarta sesión. Doy la palabra a Miguel Ángel, que el título es Economía Política, segunda parte, el auge y el ocaso del capitalismo. Adelante, Miguel Ángel. Muy bien, pues buenas tardes. Como en anteriores sesiones, vamos a dividir el tiempo en tres partes. Una exposición primero de alrededor de 30 minutos, unos 10 minutos posteriormente para un pequeño cuestionario que nos obligue a reflexionar y a decidir, digamos, sobre lo que hemos entendido. Y finalmente un debate abierto para aclarar dudas y siempre vincular lo que hemos estudiado con nuestra vida cotidiana y nuestra actividad militante. Bueno, mi exposición se dividirá en tres partes. La primera será sobre la acumulación originaria, vamos a decir los orígenes del capitalismo. La segunda, la tendencia histórica de la acumulación capitalista, es decir, ese movimiento a escala histórica de siglos, pero necesario, es decir, determinado por su propia naturaleza material. Y la última parte será hablar del accidente actual en el que vivimos. Explicaré a qué me refiero por eso, que es el imperialismo. Bueno, pues entonces voy a compartir para apoyar mi exposición una presentación gráfica. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, sobre el auge y ocaso del capitalismo, vamos a tener un objetivo en esta sesión, que es tratar de comprender cómo se supera el modo de producción capitalista. Evidentemente, en el aspecto fundamentalmente económico. Luego, todo esto inmediatamente pasaremos a las siguientes sesiones, donde ya se tratará más el aspecto político, ¿no? Pero de momento nos centramos en el modo de producción. Entonces, para entender mejor esta superación del capitalismo, la muerte, vamos a decir, del capitalismo, vamos a remontarnos a su nacimiento. Su nacimiento es lo que se llama acumulación originaria. Me voy a explicar enseguida. Vamos a ver, el capitalismo se inicia aproximadamente alrededor del siglo XVI en Europa. En la primera sesión de Economía Política, la de hace un mes, vimos cómo el dinero se convertía en capital, cómo del capital salía una plusvalía y cómo esa plusvalía se acumulaba, digamos, engendraba nuevo capital. Y quedaba abierta la pregunta de cómo aparece por primera vez ese capital, ¿no? Cómo aparece en escena, por una parte, la masa de dinero suficiente y por otra parte, la fuerza de trabajo que no le queda más remedio que venderse. Entonces, para eso necesitábamos dar por supuesta un momento, una acumulación originaria o primitiva, que fuera como el punto de partida del modo de producción capitalista. Entonces, ¿cómo empezó todo? Bueno, nos suelen contar de un modo apologético que todo empieza con una especie de pecado original,
un mito bíblico que luego también, aprovechando fábulas como la de Esopo y La Fontaine, de la cigarra y la hormiga, nos dice que hubo un tiempo en que todo el mundo trabajaba, pero había una minoría hacendosa y ahorradora que se convirtió en capitalista, y luego una mayoría perezosa y derrochadora que se convirtió pues, en obrera. Entonces, al margen de eso, Marx lo que va a buscar son los hechos históricos, prescindiendo de los cuentos, ¿no? Y nos advierte que esos hechos fueron cualquier cosa menos idílicos, por lo tanto, lo más alejado de los cuentos, esos con los que quieren endulzar los orígenes del capitalismo. Entonces, la llamada acumulación originaria, lo veíamos ya en la sesión anterior, es el proceso histórico de disociación entre el productor, que se convierte en obrero asalariado, y los medios de producción, cuyo propietario se convierte en capitalista y deja de ser productor, en ese sentido. Entonces, aquí en este esquema, digamos, queda este elemento de separación del productor de los medios de producción, y por otra parte aparece el elemento, lógicamente, de que esos medios de producción quedan en manos de personas capitalistas que acumulan también el dinero con el que comprar esos medios de producción. Ahora vamos a ver un poco históricamente cómo se da todo este proceso. La estructura social del capitalismo brota de la disolución del feudalismo, es decir, del momento en que desaparece la servidumbre, se va desapareciendo poco a poco, y va desapareciendo también el sistema rígido de los gremios en las ciudades. Entonces, aparece una estructura social nueva formada por obreros asalariados y capitalistas. Entonces, los obreros asalariados, en uno de los aspectos de su surgimiento, estamos ante un movimiento histórico de liberación. Se liberan de la servidumbre y de la coacción gremial. Pero, visto desde el ángulo contrario, esos trabajadores recién emancipados solo se pueden convertir en vendedores de sí mismos al verse despojados de todos sus medios de producción y de todas sus garantías de vida que les aseguraban las antiguas instituciones feudales. Marx ya nos resume, porque yo no voy a poder entrar en todos los detalles, pero nos dice que el recuerdo de esta cruzada de expropiación ha quedado inscrito en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego. La base de esta revolución de expropiación, de este proceso de cambio de las clases sociales, consiste en la expropiación de la tierra que sufre la población rural. Entonces, este es el momento fundamental, el momento de inicio, el momento que va a dar la posibilidad de todo el resto del proceso de acumulación capitalista. Es muy importante retener que es la base. Entonces, ¿por qué medios se produce ese proceso? Digamos que lo primero que aparece es sobre todo una metamorfosis de la propiedad feudal en moderna propiedad privada. Es decir, los campesinos se van liberando porque de alguna manera consiguen pagar sus deudas, con lo cual los terratenientes empiezan a buscar la manera de mantener su estatus superior de otro modo, y este momento coincide con la aparición de las primeras ciudades comerciales capitalistas que se dan fundamentalmente en Italia y en Flandes, en Holanda. Y entonces es el momento de las manufacturas laneras, sobre todo en Flandes, que demandan mucha lana, y entonces los terratenientes ingleses, sobre todo, van a verse tentados de sustituir la producción agrícola por la ganadería, fundamentalmente la ganadería ovina. Entonces, van a eliminar directamente la población agrícola o buena parte de la población agrícola,
y van a sustituir cada vez más campos de cultivos por pastos. Luego se da la situación de, por un lado, la ruptura con el Vaticano por parte de la monarquía británica, por tanto el paso a la Iglesia anglicana y la reforma. Entonces, con esto se da una depredación de todos los bienes de la Iglesia y todos los campesinos que trabajaban, digamos, para las tierras de la Iglesia, pues de paso también quedan sin posibilidad de continuar explotando ninguna tierra. Luego las tierras de dominio público también son enajenadas, son acaparadas por los terratenientes, y las tierras comunales, que eran un tipo de tierras que tenía que ver con el derecho germánico en Gran Bretaña, también acaban siendo apropiadas por los terratenientes. El pequeño mapa que hay ahí nos explica una aldea en el siglo XVIII, XVI, vamos a, o sea, 17-18, y vemos pues cómo lo que antes, digamos, era una explotación alrededor de la aldea con, digamos, muchos terrenos comunes, etcétera, se convierte en la moderna propiedad privada, la parcelación, y lo que no es utilizable para pastos o para tierra se convierten en cotos de caza que también van a expulsar, vamos a decir, a mucha población agraria simplemente para lo que es las necesidades de caza. No detallo mucho más porque esto sobre todo afectará a Escocia. En el Capital, en el capítulo de la acumulación originaria, hay muchos detalles de estos con las fuentes de época, y la historiografía continúa desarrollándose al respecto y confirma básicamente todo este análisis de Marx, ¿no? De este modo se crea, por una parte, la agricultura capitalista, es decir, mucha gente queda sin tierra y los que quedan con tierra pueden emplear a esa gente que se ha quedado sin tierra, con lo cual aparece capitalismo en la agricultura. Y por otra parte queda, pues eso, todo ese contingente de campesinos expropiados y ahora convertidos en proletarios libres, privados de medios de vida, y que los demanda la industria de las ciudades. Claro, esos campesinos expropiados se quedan sin trabajo, y entonces es necesario para los capitalistas disciplinarlos. Es necesario llevarlos a las manufacturas, a las fábricas de entonces, ¿no? Y entonces los estados van a colaborar con eso, con el pretexto pues, de la delincuencia, del vagabundaje, es decir, un poco lo que ahora vivimos con el tema de la ocupación y de los inmigrantes ilegales, es decir, que hay que poner orden, vamos a decir, ¿no? Y siempre el orden que conviene a la clase pujante, ¿no?, del momento. Y entonces se dictan leyes que persiguen a sangre y fuego a los expropiados, porque son vagos y maleantes, etcétera. Leyes que limitan o reducen incluso los salarios. Es decir, ya no es fijar un salario mínimo, sino se fijan por leyes salarios máximos, porque estamos en momentos en que, digamos, hay más demanda de capital que brazos, ¿no?, todavía. Es decir, porque el proceso de expropiación dura siglos. Leyes que alargan las jornadas de trabajo para que la gente se vea obligada y no diga me conformo con trabajar 8 o 10 horas, sino que se le obliga a trabajar como mínimo pues 12 o 13, etc. Y leyes que prohíben, por supuesto, que los trabajadores se pongan de acuerdo para exigir a los empleadores. Por tanto, se prohíben los sindicatos. Y esto va a ser así, por tanto, desde, vamos a decir, el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX, en que ya, digamos, han pasado tantas generaciones y se ha impuesto tanto a la fuerza el poder de los capitalistas, apoyándose en el Estado, en la monarquía fundamentalmente, porque hubo una alianza, vamos a decir, entre los monarcas y los burgueses contra los terratenientes, señores feudales, porque había un acuerdo, es decir, los reyes querían mandar por encima de los nobles,
y los capitalistas querían también mandar. Entonces estaban de acuerdo esos dos sectores de la sociedad para sustituir el feudalismo por el capitalismo. Y entonces ya cuando los obreros se han acostumbrado a esa sumisión es cuando ya las leyes ya se van modificando. Pero tengas en cuenta que, por ejemplo, la gran Revolución Francesa, que liberó a la sociedad de las trabas del viejo orden, etcétera, etcétera, prohibió los sindicatos, y ni siquiera la época más progresista, la época de que se llamó del terror, de Robespierre, de Saint-Just y tal, ni siquiera entonces se suprimieron esas leyes prohibiendo las coaliciones obreras. Entonces, en el campo, por una parte tenemos al siervo que se libera, y el que tiene una mejor situación patrimonial va a convertirse en capitalista, pasando primero por la etapa de aparcero y diversas etapas intermedias, hasta convertirse en un verdadero arrendatario que explota su propio capital, empleando obreros asalariados y abonando al propietario una parte de la plusvalía que extrae de esos obreros, ya sea en dinero o en especie, lo abona como renta por el suelo, por el terreno que alquila a los terratenientes. Así surge el capitalista agrario, digamos. Por otra parte, la expropiación y expulsión de la población rural, de una gran parte de la población rural, hace que los medios de vida que consumía esa población quedan disponibles, quedan libres. Es decir, los obreros, esos trabajadores expulsados de la tierra ya no tienen capacidad de adquirir esos medios de vida, digamos, se van a seguir produciendo con menos campesinos, a través sobre todo de jornaleros, es decir, en granjas capitalistas, con menos personal, y entonces esos medios de vida se van a convertir en mercancías, lo mismo que los materiales de trabajo que produce la agricultura, es decir, los tejidos, etc. Entonces, todo eso va a quedar disponible para la industria, tanto para los obreros de la industria, que tendrán que gastar sus salarios comprando esos bienes del campo, como para los capitalistas industriales, que comprarán las materias primas a los capitalistas agrarios, ¿no? Es decir, que toda una serie de bienes que antes no eran mercancías, que se consumían directamente por el productor o se entregaban en especie al terrateniente, pasan a ser mercancías, pasan a ser objeto de compraventa. Así se crea el mercado interior, sin el cual no puede desarrollarse el capitalismo. Y en tercer lugar, aparece el capitalista industrial. ¿De dónde sale? Pues sale fundamentalmente de dos formas de capital que ya existían en la Edad Media, pero que estaban limitadas por, digamos, el régimen estricto de servidumbre y de los gremios de las ciudades, y eran el capital usurario y el capital comercial. Entonces, ya una vez que se eliminan todas esas trabas, el capital usurario, que acumula dinero, el capital comercial, que acumula mercancías, puede convertir todo eso en capital industrial, es decir, empezar a utilizarlo para comprar obreros, comprar medios de producción, y entonces iniciar manufacturas y más adelante industrias con máquinas. Una vez que ese proceso, digamos, ya se va solidificando, y siempre el punto desde el cual observa este proceso Marx es el de Inglaterra, porque es el lugar donde se va a desarrollar el capitalismo industrial. Pero se desarrolla en base a una serie de fenómenos que se dan a escala mundial. Entonces, los burgueses europeos se lanzan al expolio del resto del mundo, es decir, se descubre América, se descubren los yacimientos de oro y plata, aparece lo que Marx llama la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, fundamentalmente americana, el comienzo de la conquista y saqueo de las Indias Orientales, principalmente por Inglaterra, pero también por Francia, y la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros. Entonces, todo esto, de alguna manera,
casi simultáneo a la base de la que hablaba, de la expropiación de la población agraria, pero se va a potenciar una vez que la base europea permite absorber todo ese oro, esa plata, esa riqueza que va a fluir del saqueo de países lejanos, ¿no? Y así dice Marx que el botín conquistado fuera de Europa mediante el saqueo descarado, la esclavización, la matanza, refluía a la metrópoli para convertirse aquí en capital. En general, la esclavitud encubierta de los obreros asalariados en Europa exigía como pedestal la esclavitud descarada en el Nuevo Mundo. Tras estas hazañas venían las guerras comerciales de las naciones europeas, cuyo escenario era el planeta entero. La acumulación originaria de capital en Europa se realizó en sucesivas etapas con, en cada una de ellas, un centro nacional diferente. Primero fue España, luego fue Portugal, luego Holanda, luego Francia y finalmente Inglaterra. Para completar la acumulación originaria era necesario que el Estado se construyera como Estado moderno a base de crear el sistema colonial, el sistema de la deuda pública, el sistema tributario moderno y el sistema proteccionista. Entonces, el sistema colonial pues, era la conquista, de lo que he hablado en la diapositiva anterior. El sistema de la deuda pública permitía al Estado recaudar dinero con el que llevar a cabo las conquistas y tener, digamos, una fuerza militar dentro del propio país. Y, claro, lo hacía a base de colocar empréstitos, de vender títulos que los capitalistas compraban y con los cuales se enriquecían, puesto que el Estado tenía que devolverles el principal más unos intereses, ¿no? Y luego era complementado por el moderno sistema tributario, que es fundamentalmente a base de impuestos indirectos. Es decir, eso permitía mantener precios altos, saquear lo poco que tenían los trabajadores, y con eso el Estado se hacía cada vez más fuerte y cumplía el papel que el capital necesitaba que cumpliera. Y por último, el remate era el sistema proteccionista, que aseguraba en cada nación que los capitalistas locales pudieran desarrollar suficientemente la industria, protegidos de la competencia exterior, hasta que eran capaces ya de competir con los capitalistas industriales de otros países y, por tanto, ya pasar del proteccionismo al librecambismo. Es, en definitiva, el capital tuvo que valerse del poder del Estado para acelerar el proceso de transformación del régimen feudal en régimen capitalista. Marx concluye con una sentencia, vamos a decir, que es muy importante para entender luego cómo se supera el capitalismo. Nos dice: la violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Es por sí misma una potencia económica. Esto es muy importante porque cuando ya un régimen económico se instala, da la sensación de que la violencia es un factor perjudicial para la economía. Sin embargo, hasta que se asienta un determinado régimen económico, la violencia es fundamental. Sobre esto, de todos modos, volvemos más adelante. Entonces, el resultado de la acumulación originaria, como decíamos, es que una vez los medios sociales de producción convertidos en capital y la masa del pueblo convertida en obreros asalariados, se hace posible dar rienda suelta a las leyes naturales y eternas del régimen de producción capitalista. Es decir, esas leyes que son, digamos, leyes que han surgido en un momento histórico y que no existían antes, se convierten en algo natural y todo el mundo, de alguna manera, asume como si hubieran existido siempre. Eso ocurre en Europa, pero en cambio en las colonias, donde todavía, digamos, no se da la situación de separación entre los trabajadores y los medios de producción, no hay más remedio que crear esta sumisión aplicando remedios artificiales, básicamente remedios violentos. Por eso, incluso hasta nuestros días, la violencia es mucho mayor en el llamado tercer mundo que en el mundo rico dominante. Es decir, porque todavía el capital necesita, en muchos países, imponerse artificialmente. Y entonces
desde los ejércitos coloniales hasta las guerras de intervención imperialista, neocoloniales, que todos conocemos. En definitiva, el régimen capitalista de producción y acumulación, por tanto la propiedad privada capitalista, exigen la destrucción de la propiedad privada nacida del propio trabajo, es decir, la expropiación del trabajador. El capital, dice Marx, viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza. Como vemos, nada que ver con la fábula de la cigarra y la hormiga. Bien, pasamos a la segunda parte, la tendencia histórica de la acumulación capitalista. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, nos encontramos que al disolverse el capitalismo tenemos la propiedad privada del trabajador sobre sus medios de producción. ¿Pero qué pasa con eso? Que eso supone la diseminación de la tierra y de los demás medios de producción. Excluye la concentración de esos medios, excluye la cooperación entre trabajadores, la división del trabajo dentro de los mismos procesos de producción, la conquista y regulación social de la naturaleza, el libre desarrollo de las fuerzas sociales productivas. Es decir, las fuerzas productivas son meramente individuales, personales, y el ser humano está sometido a la naturaleza sin capacidad de intervención social sobre ella. Por tanto, este régimen económico solo es compatible con los estrechos límites elementales de la producción y de la sociedad. Al llegar a un cierto grado de progreso, este mismo régimen, como hemos visto, alumbra los medios materiales para transformar los medios de producción individuales y desperdigados en medios sociales y concentrados. Y por tanto, la propiedad raquítica de muchos en propiedad gigantesca de pocos. De ese modo, la propiedad privada fruto del propio trabajo es devorada por la propiedad privada capitalista basada en la explotación de trabajo ajeno. Una vez que el régimen capitalista de producción se mueve ya por sus propios medios, la socialización del trabajo continúa, pero bajo una forma nueva. Ahora ya no se trata de expropiar al trabajador independiente, sino de expropiar al capitalista explotador de numerosos trabajadores. Esta expropiación la lleva a cabo la competencia mercantil bajo la forma de centralización de los capitales. O sea, cada capitalista desplaza a otros muchos. Paralelamente a este proceso de concentración o centralización de la propiedad, se da un proceso de cada vez mayor socialización de la producción. ¿Qué quiere decir eso? Aunque ya lo hemos adelantado, pues se desarrolla la forma cooperativa del proceso del trabajo, la aplicación técnica consciente de la ciencia, la explotación sistemática y organizada de la tierra, la transformación de los medios de trabajo en medios que solo se pueden utilizar colectivamente, la economía de todos los medios de producción, al ser empleados no por trabajadores aislados unos de otros, sino por un trabajo combinado social, y finalmente la absorción de todos los países por la red del mercado mundial, la dependencia del mercado mundial, el carácter internacional del régimen capitalista. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso en la clase productora, en la clase obrera? Pues conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas, crece la masa de la miseria, de la opresión, de la esclavización, de la degeneración, de la explotación de la clase obrera. Pero crece también su rebeldía, porque es una clase cada vez más numerosa, más disciplinada, unida y organizada por el mismo mecanismo capitalista de producción. De ese modo, vemos que el monopolio del capital se convierte en un grillete del régimen de producción que ha crecido con él y bajo él. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. Esta salta hecha pedazos, ha sonado la hora final de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. Aquí Marx lo que nos está explicando es todo un proceso histórico, digamos, abstraído de momentos particulares, de formas, de altibajos, etcétera, sino lo que es necesario por la propia naturaleza material de lo que crea el capitalismo. ¿Cuál es el resultado de esa tendencia histórica? Es decir, una vez que salta hecha a pedazos la envoltura capitalista de un régimen social, de un régimen socializado, vamos a decir, ¿a dónde vamos? Pues no se restaura la propiedad privada basada en el trabajo del productor, porque sería destruir todos los progresos del capitalismo, sino
una propiedad individual que recoge esos progresos de la era capitalista, una propiedad individual basada en la cooperación y en la posesión colectiva de la tierra y de los medios de producción producidos por el propio trabajo. Vamos aquí a comparar el proceso de cambio del feudalismo al capitalismo con el proceso de cambio del capitalismo al comunismo. Dice Marx que el primero, el paso del feudalismo al capitalismo, necesariamente fue un proceso mucho más lento, más duro y más difícil, a pesar de que nos quejemos nosotros de lo difícil que lo tenemos, pues fue mucho más difícil por dos razones. Una, porque hubo que desarrollar el carácter social de la producción. En cambio, nosotros ya nos lo encontramos hecho. El capitalismo ya ha dado a la producción un carácter social, incluso a la propiedad. Es decir, ya la mayoría de las empresas no son propiedad particular de un individuo, sino sociedades anónimas. Es decir, que esas acciones pueden pertenecer a individuos capitalistas o pueden pertenecer perfectamente a la colectividad. Y en segundo lugar, ya no se trata de expropiar una masa del pueblo por unos pocos usurpadores, sino de expropiar a unos pocos usurpadores por la masa del pueblo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la tendencia de fondo. Ahora, ¿qué pasa? Al retrasarse el triunfo pleno de la revolución comunista, de ese proceso, de esa tendencia histórica de la acumulación, resulta que esa acumulación llega a un punto en que ya no es posible mantener la forma clásica del capitalismo. Entonces aparece, digamos, se transforma esa forma clásica en su contrario. La libre competencia se transforma en competencia monopolista. Así ocurrió en la confluencia de los siglos XIX y XX, el capitalismo entró en su etapa final llamada imperialismo. La base de este cambio la estudió fundamentalmente Lenin, y es la etapa en la que todavía estamos y la que sufrimos. Ahora veremos un poco más. Los rasgos característicos de ese imperialismo son tres. Es capitalismo monopolista, es capitalismo parasitario o en descomposición y es capitalismo agonizante entendido como antesala del socialismo. Veamos uno por uno. ¿Por qué capitalismo monopolista? ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que nos encontramos con la sustitución de la libre competencia por el monopolio. El monopolio es fruto de la libre competencia, pero a partir de un determinado momento el monopolio, digamos, domina. Entonces, esa es la esencia del imperialismo. Y ese monopolismo se manifiesta en 5 formas principales. El dominio de los monopolios en la producción, en la industria. También podríamos decir la agricultura, pero vamos, fundamentalmente la base es la industria. El dominio de los monopolios en la banca. La formación del capital financiero por fusión del capital industrial y del capital bancario. Ya no existen grandes capitalistas industriales que no sean a la vez bancarios, ni capitalistas bancarios que no sean a la vez industriales. Es decir, ahora mismo los bancos tienen acciones en empresas industriales y las empresas industriales en los bancos, es decir, están entremezclados. Y ese capital financiero lo acapara una capa muy pequeña, superior, de la burguesía que se llama oligarquía financiera. Esos monopolios trascienden las fronteras, dominan los mercados mundiales y se reparten esos mercados. Y el mundo, digamos, ya es enteramente conocido, toda la superficie del globo queda repartida territorialmente entre unos pocos estados, ya sea bajo una forma abiertamente colonial de posesiones, protectorados y demás, o bajo formas más disimuladas neocoloniales. Segundo aspecto, parasitismo o descomposición. Entonces, ¿por qué? Pues la dominación de los monopolios lleva al estancamiento o la descomposición. Eso los propios capitalistas lo admiten con toda una serie de filosofías y leyes antimonopolio, ¿no? Porque el monopolio paraliza el desarrollo, embota la competencia, la deforma, la pervierte, ¿no? Entonces, pero por muchas leyes antimonopolio no se le puede poner, como se dice, puertas al campo, ¿no? Y entonces ese es el capitalismo que se ha creado y como mucho se palía como se puede, pero el monopolio está continuamente pervirtiendo la competencia.
se forma un enorme sector de capitalistas rentistas que no tienen ni puñetera idea del funcionamiento de la industria ni le importa la suerte que pueda tener. Ellos solamente les interesa la rentabilidad dineraria de sus capitales colocados en un sector o en otro. Tienen una especie de cesta de acciones y demás títulos y son rentistas. Aparece el fenómeno de la exportación de capital como algo más importante que la exportación de mercancías. ¿Y qué significa la exportación de capital? Significa que los monopolios no se conforman con dominar los mercados nacionales y parasitarlos, sino que a veces se expropian, salen de su país para invertir esos capitales en países que le proporcionen una ganancia extraordinaria. Por eso, dice Lenin, llama a la exportación de capital parasitismo elevado al cuadrado, porque ya no es solamente ganancia extraordinaria dentro de tu país, sino que ya es, digamos, vaciar de capital tu país, desindustrializarlo para ir a buscar la ganancia extraordinaria en otros países. Por su propia naturaleza de monopolio, el capital financiero, desde luego, no tiende a la libertad, sino a la dominación. Por eso, políticamente, el imperialismo es la reacción en toda la línea, es decir, tiende a la reacción. No quiere decir eso que siempre tenga la forma más reaccionaria, pongamos por caso el fascismo, pero sí siempre tiene la tendencia a eso porque se basa en dominar, ya no se basa en competir. Siempre necesita competir, pero desde una posición de dominio. Y la explotación de las naciones oprimidas por un puñado de grandes potencias convierte el mundo civilizado en un parásito que vive sobre el cuerpo de centenares de millones de hombres de los pueblos no civilizados. Y esto incluye también, tengamos cuidado, a una capa privilegiada del proletariado de las potencias imperialistas, a la que desde Engels la llamamos aristocracia obrera, que es muy dada a estar dentro del movimiento obrero, pero buscando siempre la colaboración con los capitalistas y prestarles los servicios y, por tanto, impedir la unión de los obreros frente a los capitalistas. El tercer rasgo del imperialismo es que es capitalismo agonizante, antesala del socialismo. ¿Por qué? Pues porque la dominación de los monopolios y la gigantesca socialización del trabajo que entraña son síntoma de que el capitalismo ya no es lo que era, lo que es según su propia naturaleza, y en realidad comienza a transformarse en socialismo, pero la propiedad sigue siendo de los capitalistas. Es decir, que lo que falta es rematar, vamos a decir, la obra. Por eso en el programa, el nuevo programa del partido bolchevique en Rusia, después de la revolución, cuando todos estos fenómenos ya son claros, Lenin propone unos cambios que enuncia así. Se ha comenzado la era de la revolución socialista proletaria, primero porque el capitalismo ha alcanzado un desarrollo tremendo a escala mundial. En segundo lugar, porque ha sido destruida la libre competencia. Por tanto, de alguna manera se ha frenado la dinámica, el dinamismo propio del capitalismo por culpa del monopolio. En tercer lugar, porque ya los bancos y los consorcios planifican la producción, regulan socialmente el proceso de producción y distribución. Es decir, que en realidad no, como veíamos en la viñeta anterior, por ejemplo, en este caso, ese esquema, 10 megaempresas controlan casi todo lo que comemos y bebemos, es decir, con lo que nos alimentamos en el mundo, ¿no? Y esas empresas, aunque compitan entre sí, dentro de cada empresa hay una planificación tan rígida o más que los planes quinquenales históricos del socialismo. Los monopolios, además, elevan el costo de la vida y, por tanto, hacen insoportable la vida para la clase obrera. Y luego son tan poderosos y han desarrollado un Estado tan mastodóntico, un leviatán,
que las luchas económicas y políticas del proletariado por el salario, por los derechos democráticos, las libertades, encuentran unos obstáculos grandísimos, difíciles de vencer. Y ya para remate, las guerras imperialistas provocan unas matanzas, una miseria, una ruina que nunca vista anteriormente, y digamos que todo eso genera que por una parte tenemos la posibilidad de crear una nueva sociedad sobre la base de los progresos capitalistas y por otra parte la necesidad imperiosa con el tiempo, a medida que todos esos fenómenos van golpeándonos, de tumbar esta sociedad y reconstruirla de una manera conforme a su naturaleza. Concluye Lenin: por grandes que sean las dificultades que encuentre la revolución, cualesquiera sean los posibles fracasos pasajeros o los vaivenes contrarrevolucionarios que tenga que enfrentar, el triunfo definitivo del proletariado es inevitable. Es decir, nosotros ahora mismo, digamos, hipertrofiamos las dificultades y fracasos porque, digamos, estamos en una etapa en la que avanzamos después de la Revolución de Octubre y se creó un campo socialista, pero después hubo una contrarrevolución, ha habido enormes dificultades, construir la nueva sociedad cuando te están acosando continuamente es muy difícil. En fin, estamos en el momento en que vemos, digamos, el lado negativo de la cuestión, el lado difícil, pero la necesidad aprieta. Es decir, por eso el triunfo del proletariado es inevitable, a no ser que destruyamos todo. Pero sobre la base de la continuidad de la civilización creada es una realidad. Por tanto, a los trabajadores conscientes, a los obreros conscientes, las condiciones objetivas les plantean como tarea urgente prepararse en todas las formas para la conquista del poder político a fin de realizar las medidas económicas y políticas que son la esencia de la revolución socialista. El imperialismo lleva, por tanto, las contradicciones del capitalismo a su grado máximo, más allá del cual empieza la revolución. ¿Y cuáles son esas contradicciones? Es importante conocerlas, reflexionarlas, medirlas en cada momento y entender que las cuatro combinadas proporcionan en su desarrollo la debilidad o el debilitamiento de los capitalistas y el fortalecimiento del proletariado revolucionario. La primera de ellas es la contradicción entre el trabajo y el capital, entre el proletariado y la burguesía. Esa es la contradicción fundamental, porque hasta que no se supere del todo, no se completa el paso del imperialismo a la nueva sociedad que libera a la producción social del grillete de la propiedad privada capitalista. La segunda contradicción es la contradicción que existe entre los distintos grupos financieros y las potencias imperialistas en la lucha que tienen entre sí por las fuentes de materias primas, por los mercados, por territorios ajenos. Es decir, como hemos visto, el imperialismo hace que el capital sea tremendamente poderoso política, militarmente, económicamente. Entonces, las disensiones que hay entre nuestros enemigos tienen una enorme importancia a la hora de preparar el cambio de sociedad. Y a esto hay que siempre estar pendiente, analizarlo y tener claridad al respecto. En tercer lugar está la contradicción entre un puñado de naciones civilizadas y las grandes masas de la humanidad que habitan en las colonias y países dependientes, donde está efectivamente la mayoría de la humanidad. Continuamente esos países están oprimidos y necesitan liberarse, luchan, etc. Y la cuarta contradicción es la existente entre los países capitalistas y los países socialistas, puesto que históricamente se ha visto que en la etapa del imperialismo la diferencia de desarrollo de los diferentes países capitalistas no permite que la revolución se haga en un acto instantáneo o casi instantáneo. Y es necesario que los países socialistas de alguna manera se defiendan frente al acoso de los países que todavía no son socialistas y son capitalistas. Y por tanto, durante toda una época histórica, vamos a decir, estamos en una lucha permanente entre los países que hayan pasado a un nuevo modo de producción o están en ello y los países que todavía, digamos, la burguesía retiene su monopolio.
Y entonces esto es importante porque es la situación en la que estamos, es decir, en la que hoy vemos como la contradicción entre trabajo y capital está muy poco desarrollada, sobre todo porque el capital lleva la iniciativa, la clase obrera está derrotada, ha perdido el norte muchas veces por fruto de todo el siglo XX, las dificultades que ha atravesado, la situación enormemente compleja del capitalismo, particularmente en los países más desarrollados, pero vemos cómo está fuerte la contradicción entre los países oprimidos y los países imperialistas, y entre esos países oprimidos se incluye también los países socialistas, semisocialistas o que lo fueron, etcétera, etcétera, que gracias a que lo fueron en algún momento han sido capaces de salir del subdesarrollo y se han convertido en países oprimidos pero poderosos, países con una economía, una política, unos medios militares que les permiten fortalecer el campo de los países oprimidos para su resistencia. Hoy tiene otro lenguaje, es decir, en lugar de utilizar el término imperialismo, nación oprimida, etcétera, se utiliza más el término del mundo basado en reglas y en la civilización occidental frente al mundo multipolar que pretenden otros países, ¿no? Pero se entiende perfectamente esta lucha teniendo en cuenta esas 4 contradicciones principales del imperialismo. Entonces, llegado aquí, preparar la revolución nos va a exigir, como decía, manejar esas 4 contradicciones, y eso es lo que vamos a intentar ver poco a poco, en parte por lo menos, una parte, vamos a decir, pedagógica, meramente ilustrativa, teórica, en las próximas sesiones en las que trataremos del estudio del socialismo científico. Así que aquí termino la exposición y pasamos, por tanto, a la parte siguiente, no sin dejaros de dar las gracias por la atención y aguantar, digamos, mis excesos en el uso del tiempo. Me he excedido en 15 minutos. Y entonces pasamos, por tanto, al cuestionario de WooClub, como en ocasiones anteriores, que se puede acceder a él leyendo el QR que tenéis en pantalla o bien escribiendo en vuestro navegador wooclub.com, y una vez que habéis entrado en él, escribir el código de evento que tenéis ahí en mayúsculas XUCRIB. Cuando estéis, empezamos. Si nos podéis avisar cuando ya estéis, pues mejor, porque ya nos ponemos. Por mi parte, soy Rodrigo, estoy preparado. Estupendo. Yo creo que puedes ir quitando esta presentación y pasando ya lo de... Yo ya estoy en ello. Ah, vale. Yo creo que también estoy ya. Hola, Sí, pues... yo también creo que estoy. Vale. Muy bien, pues ya... Vale, ya tengo la página en blanco. Presta atención a ningún nuevo voto de momento. Exactamente, eso hay que quedarse ahí de momento. Pues Miguel Ángel, cuando quieras comienza con las preguntas. Vamos con la primera, que trata sobre la acumulación originaria. La pregunta es: ¿cuál fue la base de la acumulación originaria? Hemos visto que había muchos acontecimientos, se componía de muchos acontecimientos ese proceso histórico de varios siglos de acumulación originaria. Pero ¿cuál de todos ellos es la base que da lugar al desencadenamiento de todos los demás, vamos a decir? Entonces, hay 4 posibles respuestas. Una dice: el siervo emancipado se enriqueció poco a poco. Otra dice: el comerciante y el usurero se volvieron capitalistas industriales. La tercera dice: la población rural fue expropiada en masa de la tierra. Y cuarto: el expolio de América, Asia y África por los burgueses europeos. Entonces, cuando hayáis contestado, vamos a ver qué resultados y luego cuál es la respuesta correcta. Bueno. Yo creo que ya estamos, ¿no? Faltaría una persona, ¿no? Ahí falta uno, ¿no?
Vete mostrando cómo van siendo las respuestas. Bueno, tenemos entonces, todas las respuestas nos dicen que es la tercera de las opciones. Entonces, yo creo que ya podemos, ¿no? Sí, vete, sí. Bueno, pues efectivamente la tercera es la respuesta correcta. Esa fue la base de todo el proceso. Como hemos visto, las 4 son correctas como aspectos de la acumulación originaria, pero lo que es el primer aspecto fundamental, el que da base a todo lo demás, va a ser efectivamente la expropiación de la población rural. Pasamos a la siguiente pregunta, o sea que habéis seguido bastante bien la explicación. La segunda nos plantea a qué tiende finalmente el proceso de acumulación capitalista. Es decir, cuál es su tendencia histórica, necesaria, lógica, digamos. Entonces, tenemos 4 opciones. Tiende a repartir los medios de producción entre los trabajadores. 2, a someter los trabajadores a los capitalistas. 3, a suprimir el progreso material, técnico y científico del capitalismo, digamos, volver a la naturaleza, por decirlo de una manera, ¿no? Que son propuestas de determinados partidos políticos también. O cuarta, a desarrollar la propiedad individual sobre la base de la propiedad colectiva. Entonces, estamos hablando, por tanto, de responder a cuál es la tendencia necesaria, el proceso al final de la acumulación capitalista. Es decir, ¿cómo salimos de ella? Repartiendo los medios de producción entre los trabajadores, agachando la cabeza, sometiéndonos a los capitalistas, renunciando al progreso material, técnico y científico del capitalismo, o desarrollando la propiedad individual sobre la base de la propiedad colectiva. Suprimir el progreso material, técnico, científico. Bueno, ya tenemos las respuestas de todos, los resultados. Ha habido 4 respondiendo a la cuarta y una respuesta a la segunda. Entonces, la respuesta correcta es la cuarta. Es decir, digamos, la propia naturaleza de la sociedad, de la materialidad social que ha creado el capitalismo, nos lleva a un punto en que no se puede renunciar, digamos, al carácter colectivo de esa materialidad. Es decir, ya todos estamos vinculados, entrelazados unos con otros. Pero el capitalismo impide que eso sea en provecho de cada uno de nosotros. Y entonces la solución está en precisamente la prosperidad individual, es decir, mejorar continuamente la existencia material de cada uno sobre la base de la propiedad colectiva. La respuesta de someternos a los capitalistas no carece de sentido porque es lo que parece que se está imponiendo, ¿no? Por tanto, sí parece que efectivamente el resultado es que cada vez estamos más esclavizados, ¿no? Y eso es verdad mientras no se complete, digamos, toda la tarea de desarrollo de las contradicciones del capitalismo. O sea que yo diría que independientemente de que la mayoría ha contestado la respuesta que plantea Marx en El Capital, quien ha contestado la otra, es muy interesante y no le falta razón. No le falta razón. Otra cuestión es que esperemos que no la tenga al final y que digamos que un día salgamos de ese sojuzgamiento. Bien. Pasamos a la tercera pregunta.
nos dice cuál es la esencia de la etapa imperialista del capitalismo, es decir, cuál es lo fundamental, el rasgo fundamental de esa etapa imperialista, en qué consiste en lo esencial, en lo fundamental, en el fondo. Entonces, hay 4 opciones. La primera de ellas consiste en la dominación de los monopolios. La segunda consiste en la fusión del capital industrial y el capital bancario. La tercera consiste en la exportación de capitales. Y la cuarta consiste en la explotación de la mayoría de las naciones por unas pocas potencias. Entonces, repito, se trata de ver cuál es el núcleo, digamos, lo fundamental, la esencia de todo lo que es la etapa imperialista, en qué consiste. Entonces, bueno, ya tenemos las respuestas de todos. Y ha habido un 40% respondiendo que es la dominación de los monopolios y un 60% que es la explotación de la mayoría de las naciones por unas pocas potencias, ¿no? Entonces, la respuesta, según plantea Lenin, es la dominación de los monopolios. Entonces, todas ellas evidentemente son rasgos característicos del imperialismo. Lo que pasa es que, digamos, el monopolio es el elemento esencial, incluso en la explotación del mundo entero por unas pocas potencias. Esas potencias en realidad son monopolio, es decir, actúan con el mismo ímpetu y la misma forma de ser que actúa el monopolio dentro de cada país, ¿no? Es decir, dominan, no dejan que se desarrollen los demás y por tanto es monopolismo, ¿no? Por eso, es decir, hay que, digamos, entender que yo creo que todas las respuestas valían, pero la que nos señala ese rasgo distintivo de la etapa imperialista respecto a la etapa anterior, la etapa de libre competencia, es el hecho de que los monopolios dominan toda la economía. Porque en la etapa anterior también había explotación de unas naciones por otras, ¿no? Pero era, digamos, un monopolio exclusivamente colonial. En el imperialismo, el monopolio ya abarca todas las esferas de la vida social y todas las esferas, por tanto, de la producción, de los sectores productivos. Pasamos entonces a la última. Nos dice la contradicción fundamental que es necesario superar para sustituir el imperialismo por el comunismo, ¿cuál es? Y entonces hay 4 opciones. Dice la contradicción entre los países capitalistas y los países socialistas. La segunda, la contradicción entre el proletariado y la burguesía. La tercera, la contradicción entre las naciones dominantes y las naciones oprimidas. Y la cuarta, la contradicción entre los propios imperialistas. Entonces, ¿cuál creéis que puede ser la fundamental para acabar con el sistema capitalista e imperialista y alumbrar una nueva sociedad, ¿no? Que es, ¿cuál sería el remate, vamos a decir, para esta revolución histórica, vamos a decir? Bueno, ya están todas las respuestas, vamos a ver los resultados. La mayoría
del 80% habéis contestado que es la contradicción entre el proletariado y la burguesía, y ha habido alguna respuesta de que es la contradicción entre los propios imperialistas. Entonces, las 4 juegan un papel importante, ¿no? Pero la que realmente es la de fondo, la final de todas, es la contradicción entre el proletariado y la burguesía. Porque el hecho de que, por ejemplo, en la primera de ellas, podría acabarse, dejar de existir países capitalistas y, por tanto, todos los países fueran socialistas, pero no hubieran todavía completado las transformaciones internas necesarias de esa revolución. Es decir, que todavía los medios de producción no fueran realmente poseídos por toda la colectividad humana. Entonces, en ese caso, todavía quedaría por completar el proceso y todavía habría un cierto riesgo de retroceso, un cierto riesgo. Entonces, eso nunca no ha ocurrido todavía, pero sí ha ocurrido que dentro de los países socialistas se produzca una degeneración en el sentido de que dentro del aparato proletario aparece, digamos, una capa que va a contraponerse a los intereses históricos de la clase obrera y, por tanto, queda en pie la contradicción entre burguesía y proletariado. La contradicción entre naciones dominantes y naciones oprimidas, que es muy importante, pero no resuelve el problema. Es decir, ahora mismo tenemos un ejemplo vivo, que es esa contradicción que os decía entre ese occidente colectivo que quiere un orden mundial basado en reglas que no se sabe cuáles son, que son las que le convienen a él en cada momento, y luego esas naciones oprimidas que quieren un mundo multipolar, ¿no? Entonces, esas naciones oprimidas y sus dirigentes, sus partidos, nos pintan de color de rosa ese mundo supuestamente idílico de naciones libres, soberanas, hermanas entre sí, pero esas naciones siguen encerrando la bicha, la bestia en su seno, ¿no? Y tienen la contradicción entre capital y trabajo, por tanto, la tendencia a formar monopolios, a dominar, y quien no soy nación oprimida puede el día de mañana convertirse en dominante, en imperialista, en opresora, ¿no? Entonces, no es suficiente con resolver eso. Eso todavía no es más que una etapa de la lucha por superar el capitalismo. Y la contradicción entre los propios imperialistas, pues desde luego que es difícil que se supere mientras sean imperialistas. Es decir, la única manera de superar esa contradicción es que deje de existir imperialismo, que es en definitiva capitalismo desarrollado. Entonces, mientras haya, se matarán entre sí. Mejor dicho, nos mandarán a matarnos entre nosotros por ellos, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que las relaciones entre los burgueses son tan antagónicas como las relaciones con los obreros. Es decir, los capitalistas ven en los obreros un mercader más, es decir, que vende su trabajo, según ellos, su fuerza de trabajo, según la ciencia, ¿no? Por tanto, compiten. Y también ven en otros capitalistas un competidor. Es decir, la cuestión para ellos es comerse al otro para no ser comidos. Con lo cual, es decir, esa contradicción, la única manera de que se supere es que desaparezca el capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que todavía no resuelve el problema, porque, por lo que decía antes, de lo que ha ocurrido en los países socialistas, podemos llegar a un grado de construcción de unas nuevas relaciones sociales en que ya no existan capitalistas, como pasó en la Unión Soviética a partir de los años 30, pero sí existen
todavía una determinada división de la sociedad que hace que pueden de esos brotes renacer capitalistas. Entonces, sigue siendo la contradicción entre proletariado y burguesía la que va a dar remate a toda la transformación que es necesaria para pasar del capitalismo al comunismo. Bueno, pues con este intento de un poco de explicar la cuestión, pasamos a la tercera parte de la sesión, que es el debate en que ya pues cedo la palabra a Patro para que... Y bueno, pues vamos a comenzar con el debate, con las preguntas. Os recuerdo que va a ser por orden de petición a la hora de hablar y voy a dar prioridad a las personas que no hayan hablado frente a las personas que han hablado, ¿vale? Y bueno, intentar no extenderse mucho, un máximo de 5 minutos por persona, si puede ser. Y bueno, vamos a por ello. A ver, palabras. Manuel, habla. Sí, yo estaba pensando ya hace tiempo y bueno, creo que con lo que nos has contado, Miguel Ángel, es el tema de los fondos de pensiones privados. Yo estoy en el movimiento pensionista y este tema que se pretende además impulsar desde el gobierno, de la administración, los planes privados de pensiones de empresa, lleva consigo una contradicción interna, y es que el propio trabajador, el propio obrero o obrera, se convierte en un capitalista. Es decir, al meter parte de su ahorro de una forma casi obligatoria, pero que lo hace en un fondo de pensiones, está pendiente también de las fluctuaciones bursátiles, es decir, cómo ese fondo de pensiones de los propios trabajadores y las propias trabajadoras pues están sujetas a que la propia bolsa, los propios fondos que se invierten en distintas empresas y demás, pues pueden ser que caigan, como se ha demostrado que han caído, ¿no? Y incluso se da la paradoja de que el propio trabajador y trabajadora es también quien, como esos fondos tienen que sacar beneficios, pues implique también el que se reduzcan los sueldos, que se despidan al personal, que se deslocalice, es decir, incluso que sean los propios estos fondos, que al final son fondos buitre o fondos de inversión especulativa, las que le desahucien de su vivienda al propio trabajador que está alimentando con sus ahorros mes a mes esos fondos. Y yo es una reflexión que hemos hecho, y que ahora cuando tú has comentado del tema de cómo induce, ¿no? Cómo es el modelo social, o cómo lo que habías dicho, ¿no? Que la propiedad individual sobre la base de la propiedad colectiva, indica que estas contradicciones, y lo llevó al terreno de este tema de la privatización, en ese caso en concreto la privatización de las pensiones públicas de la seguridad social. Nada más. Vale, gracias, Manuel. No sé si quieres contestar, Miguel Ángel. No sé si hay más palabras, mejor luego después hacer algún comentario. Pero... Rodrigo ha levantado la mano también. Adelante, Rodrigo. Hola, buenas. Bueno, como ya lo has dicho, soy Rodrigo, soy de un pueblo de Cáceres. Bueno, nada, eso no interesa. Solamente nada, hacer un comentario sobre cuando hablamos muy por encima, o sea, muy sencillamente, de que la solución cuando llegue la revolución va a ser que los trabajadores se hagan
pues eso, cargo de sus propias empresas, cuando eso va a llevar más trabajo de lo que en un principio, visto por encima, parece, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, si queremos que vaya desapareciendo el Estado, que vaya quitando las manos poco a poco en las fases que lleva de la revolución, fase de socialismo, primero la nacionalización, socialismo, tal, ya comunismo, vale. Cuando el Estado quiera quitar las manos, digamos, para dejar a los trabajadores se hagan cargo de esas empresas, no es un paso fácil. No es un paso fácil. Hemos visto, por ejemplo, en la Yugoslavia, con ese famoso socialismo autogestionario que tanto criticamos con razón los marxistas-leninistas. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué llevó todo eso? Una competencia entre empresas. Y creo que, bueno, creo que eso hay que estudiarlo de una manera que no sé qué solución se le dará de cuando deje de tener mano el Estado sobre las empresas, cómo se va a gestionar, porque siempre va a tener que haber unos gestores que pongan unos precios, que pongan, en fin, que pongan un orden, como lo hemos visto, ya no me enrollo más, aquí en España lo hemos visto el ejemplo, que hicimos una visita, porque Andalucía con Extremadura son muy parecidos, hicimos una visita a Marinaleda, allí funciona a base de cooperativas, desde cooperativas de campo, desde que se siembra hasta la recogida del producto y la transformación y todo el proceso se realiza en el pueblo, ¿no? Con las fábricas de envasado y tal. Pero eso es sencillo porque al final lo que tiene que hacer la cooperativa es venderla en un estado capitalista y venderla. Pero eso luego en un estado socialista no va a ser tan fácil. Creo que eso tiene que haber grandes expertos en economía socialista y sobre todo, como dijo Lenin, la creación del hombre nuevo, porque tiene que haber mucha educación socialista para que funcione una cosa así. Solamente eso. Gracias. Gracias, Rodrigo. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. ¿Y quieres ir contestando, Miguel Ángel? Bueno, yo dar opinión, más que sobre estos temas, es pues eso. La relación de esto con lo que hemos estudiado y bueno, lo que es el tema de los fondos de pensiones, de alguna manera ya ha habido precedentes en los procesos de lo que se llamaba capitalismo popular, que no era a los pensionistas, sino a los trabajadores en activo. Las grandes empresas le daban un paquete de acciones mínimo con el cual no podían decidir la suerte de la empresa, es decir, eran minoría en la junta de accionistas, una minoría además diseminada, dispersa, con lo cual imposible pesar ahí dentro, tener capacidad de decidir el rumbo de la empresa, pero sí conseguía encadenar al obrero, al trabajador, a la suerte de los planes de la propia empresa, ¿no? Es decir, a que esa empresa ganara más dinero, con lo cual, de alguna manera, el trabajador se disparaba en el pie, porque el que se creía todo eso, pues decía, hay que cortar gastos para aumentar beneficios. Entonces, pues muy bien, porque de esos beneficios una parte me vienen a mí en el dividendo de la acción. Ya, pero
pero recortar gastos significa recortar salarios, recortar condiciones de trabajo, y tú además eres trabajador. Entonces, claro, eso es digamos, una maniobra de diversión que hace el capitalismo en aquel momento para encadenar al obrero a la empresa y separarlo de los intereses del grueso de la plantilla y por tanto de los intereses incluso de clase, ¿no? Y por tanto que el obrero asuma como propias las necesidades del capital. En el caso de los pensionistas, ahí lo que hay es un intento de convertir en capital una renta que no lo es. Es decir, hay que tener en cuenta que capital es dinero que produce más dinero. En cambio, el dinero tanto de los salarios como de las pensiones no es capital, sino que simplemente es dinero. Es decir, con ese dinero compro bienes que valen tanto como el dinero que yo entrego a cambio. Con lo cual no hay ninguna ganancia, ninguna plusvalía, solamente hay un cambio de forma del valor, de la forma dinero a la forma comida, a la forma vestido, a la forma vivienda, a la forma X, ¿no? Es decir, un valor de uso del que sea. Y entonces lo que busca el capital es que no haya nada de dinero por ahí que no pueda ese capital rentabilizar, convertir en capital. Y para eso hay que convencer al trabajador de que lo ceda para que el banco, la financiera X, lo convierta en capital. Con, evidentemente, un pago que serán los intereses que genere ese fondo de inversión. Problema psicológico, ideológico que genera todo eso, por supuesto, pues el mismo que el que mencionaba antes del capitalismo popular. Es decir, que muchos pensionistas, encima que no están ya en activo y por tanto no están en el día a día sufriendo la explotación por parte del patrón en compañía de sus compañeros de trabajo, sino que están cada uno ya en su casita o en su lugar de vacaciones encima, pues están más pendientes de, efectivamente, los boletines de cotización bursátil que de defender juntos las pensiones. Entonces, igual que el capitalismo popular es un ataque a los sindicatos, aquí estaríamos con un ataque a el sindicato de los pensionistas, es decir, a las ramas de defensa colectiva de los trabajadores que ya no están en activo, ¿no? Sino que están pensionados. Entonces, esto es, digamos, una cuestión que hay que enfrentar explicando lo que esto entraña. Aparte de que, evidentemente, hay que avisar de que convertir una parte de tu renta en capital es arriesgarte a perderla. Es decir, que tú con el dinero que tienes sabes que vas a poder comprar algo determinado en una cuantía quizá no la que te gustaría debido a la inflación, pero tienes seguro que vas a poder comprar algo. En cambio, cuando inmovilizas una parte de tu renta en forma de fondos de pensiones o de acciones, tal, estás al albur de las cotizaciones y de las crisis financieras que el capitalismo no puede evitarlas, por lo que veíamos en la sesión anterior. Entonces, se parece a la ludopatía, vamos a decir, esto es jugar, pero a la ruleta rusa. Vamos. Y estas cosas hay que explicarlas. La única manera es explicarlas y contraponer un proyecto diferente. Es decir, sí, pensionista, vincúlate a la sociedad, pero no a través del capital, porque es tu perdición. Lo que tienes es que vincularte a los demás pensionistas para asegurar que tu pensión siempre sea la suficiente para vivir. Evidentemente, yo no soy miembro del movimiento pensionista, no tengo los datos, en este caso los pensionistas, en el otro caso los sindicatos, tienen que buscar la manera de explicar eso de popular, pedagógica, con elementos probatorios, con todos los elementos que convenzan, ¿no?
pero hay que hacerlo, porque esto forma parte de la lucha de clases. Es decir, es fundamental. Gracias. Intentando responder o dando mi opinión a la segunda de las preguntas o comentarios, claro, el difícil paso de la propiedad estatal a la propiedad de todo el pueblo, ¿no? Vamos a ver, hay que tener cuidado de que lo que plantea Marx no es lo que se hizo en Yugoslavia con el socialismo autogestionario, ¿eh? O sea, Marx lo que dice es la propiedad individual sobre la base de la propiedad colectiva. Si nos fijamos, parece un contrasentido. Es decir, por un lado me estás diciendo propiedad individual, por otro lado me estás diciendo propiedad colectiva. Camarada Marx, aclárate. Pero la aclaración está en precisamente cuando explica propiedad colectiva de qué. Propiedad colectiva de los medios de producción. Con lo cual Marx está diciendo que la sociedad entera es la propietaria de los medios de producción. Y entonces, ¿qué es la propiedad individual? Pues es que todo no son medios de producción. Todo lo que no sean medios de producción se convierte en propiedad individual. Es decir, los medios de vida. Por tanto, el problema precisamente del capitalismo es que al convertir los medios de producción en propiedad privada, lo que hace es negar los medios de vida a la mayoría de la población. Pero desde el momento en que la mayoría, o sea, la población entera es propietaria de los medios de producción, se producen medios de vida sin límite más que el que decida la propia sociedad en virtud de sus necesidades. Y por tanto, lo que se da es la prosperidad general. O sea, por eso en el manifiesto Marx y Engels lo expresaban de que el comunismo era la sociedad en la que el libre desenvolvimiento de cada uno era la condición para el libre desenvolvimiento de todos. O sea, no es el individualismo del capitalismo en el que unos individuos tienen derecho a vivir muy bien y que se fastidie el resto. No, se trata de que en la sociedad comunista todos los individuos tienen que vivir bien para que cada uno viva bien. Por tanto, hay que asegurar que haya ese velar por la vida, por la mejora de la vida de cada individuo de la sociedad, sin dejar nadie atrás, por utilizar la expresión de nuestro querido presidente del gobierno, ¿no? Es decir, que no quede nadie atrás, pero no como palabrería, sino como algo, como un hecho basado en una realidad material, que es la propiedad de la sociedad entera sobre los medios de producción. ¿Cómo se lleva eso a cabo? Pues si lo hacemos a la manera cooperativista del socialismo autogestionario que, digamos, se instauró en Yugoslavia debido al criterio particular de Tito y de la dirección yugoslava, pues lo que estamos haciendo es, de alguna manera, restablecer una propiedad privada o mantener propiedad privada. Eso sí, no una propiedad privada de personas que no trabajan, sino una propiedad privada de personas que trabajan. Es decir, cada colectivo laboral es dueño de su empresa, pero se relaciona con las demás empresas a través de la competencia mercantil. Con lo cual, hay competencia, unos desarrollarán antes sus medios de trabajo que otros, unos ganarán en el mercado y otros perderán en el mercado. A consecuencia de lo cual pasará lo mismo que pasaba con los campesinos liberados de la servidumbre, que unos acaban siendo los capitalistas de los otros y los otros los trabajadores asalariados de los unos. Con lo cual no resolvemos el problema. No estamos basando la sociedad en la propiedad colectiva de los medios de producción, sino en una propiedad privada de un tipo que es una propiedad privada basada primero en el trabajo, pero solo al inicio. Con el desarrollo del mercado se acaba convirtiendo en lo contrario. Entonces la única forma es que sea propiedad de todos.
el camino que propone el marxismo es primero pasar por el Estado. Es decir, el Estado, no cualquier Estado, sino el Estado de los trabajadores, la autoorganización de los trabajadores. Es decir, un Estado que no tenga nada que ver con el Estado de la burguesía, que si acaso contrate a determinados funcionarios hábiles o tal, pero ya como subordinados a la voluntad de los trabajadores organizados para construir una nueva sociedad. Y entonces, todo esto hasta que los trabajadores, incluso el más inculto de ellos, se convierta en culto, el más lento, aprenda a trabajar más rápido, hasta que creemos una situación en la que el trabajador dedique una parte de su tiempo a producir, pero otra parte de su tiempo a aprender a gestionar lo producido. Es decir, tiene que todo el mundo llegar a convertirse en dirigente, vamos a decir, en capaz de dirigir. Evidentemente, en cada momento, en una colectividad humana que trabaja, tiene que haber un mando unipersonal. Es decir, tiene que haber una persona que toma decisiones, porque no puedes estar reuniendo en asamblea 4.000 personas a cada vez que falla un tornillo en una máquina. O sea, tiene que haber alguien que diga, pues que se sustituya el tornillo o que se arregle el tornillo. Pero esa persona no tiene por qué ser siempre la misma. Será siempre la misma si los demás no aprenden a hacerlo. Pero si se organiza por turnos las tareas de gestión y dirección, entonces todo el mundo aprenderá y se asegurará que nadie se beneficie de una forma egoísta, monopólica, de ese saber suyo en detrimento del resto de la sociedad. Ese es el proceso tremendamente difícil que en ningún sitio se ha llegado a resolver. Es decir, lo que ha habido de socialismo no ha sido más que primeros intentos y además bajo el fuego cruzado del enemigo continuamente. Es decir, eso es hasta donde hemos llegado. Es una batalla de largo alcance. Es decir, estamos hablando de un cambio social. Si el capitalismo se ha permitido 4 o 5 siglos para llegar a donde ha llegado, pues una sociedad que encima lo que pretende es no sustituir una clase explotadora por otra, sino acabar con las clases, pues démosle tiempo al tiempo, que solamente llevamos, pues mira, desde la Comuna de París, que ha sido el primer intento de crear una nueva sociedad, llevamos aproximadamente pues 150 años. Es decir, está bien que nos exijamos, ¿no? Que seamos autocríticos, pero veamos las cosas con una altura histórica. Es decir, los modos de producción duran siglos. Entonces, el asentar uno nuevo también nos costará, que hasta que encontremos los caminos particulares y encontremos la falla, la debilidad del adversario en el momento. En fin, son todas esas cuestiones a tener en cuenta. De todos modos, sobre todos estos temas, las siguientes sesiones vamos a profundizar más. Vale, no sé si hay alguna palabra más o no veo nada tampoco en el chat. Yo no sé si las respuestas que he dado hay desacuerdo, porque si no estáis de acuerdo, pues eso es lo bonito. Decir, oye, mira, esto que has dicho no me cuadra nada, no estoy nada de acuerdo y tal, porque esto nos lleva por mal camino, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que... Mira, Rodrigo ha levantado la mano. A ver, Rodrigo. No, Miguel Ángel, camarada, es justo lo que yo quería decir, que es eso, que hay que tener mucha educación socialista, que eso lleva mucho tiempo. Yo he comentado el socialismo autogestionario como crítica de que no es el socialismo real por el que nosotros vamos a luchar, y te doy toda la razón, o sea, pero lógicamente lo que tú dices, eso lleva mucho tiempo, no es fácil, y por eso comenté lo de crear el hombre nuevo. Cuando tengamos la suficiente, o sea, capacidad de organización socialista, eso sería mucho más sencillo. Va a ser mucha pedagogía, mucho enseñar a vivir el socialismo, a base de que eso no quiere decir que sea adoctrinamiento, sino enseñar a vivir de otra forma. O sea, es un cambio total
de sistema. O sea, entonces se necesita un tiempo de educación socialista. Y no, pero estoy de acuerdo totalmente con lo que dices. Ya te digo que lo mío es una crítica al socialismo autogestionario, porque en algunas reuniones o así hablando con marxistas-leninistas dice que esa fase de socialismo autogestionario bien llevado tiene que llegar alguna vez. Digo, no tiene por qué llegar el socialismo autogestionario. O sea, no de esa manera. O sea, el que los trabajadores sean los que gestionen la empresa, es como tú has dicho, es que seas trabajador y dirigente al mismo tiempo, que sepas hacer de todo. Pero sobre todo que no haya competencia entre una fábrica de tornillos de Madrid con una fábrica de tornillos de Barcelona, sino tiene que haber un concepto que nos una a todos. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y es lo que yo me quería referir. De que en fin, mucha educación y lo que tú dices ya lo iremos profundizando en las siguientes clases. Muchas gracias. Es un placer, estoy disfrutando mucho con las sesiones de formación y nada. Gracias. Bueno, pues a esto que comentas y eso, pues por añadir un poco más, claro, el concepto de autogestionario es como todo, a veces los envoltorios son bonitos y el contenido puede llevar veneno, un poco como los caramelos engañosos, ¿no? Es decir, autogestionario está muy bien si es que el objetivo es que los trabajadores, la humanidad entera sea trabajadora y autogestionada. Es decir, pero claro, autogestionar toda la sociedad, no una parcela, porque si solo autogestiono una parcela y el otro autogestiona su otra parcela, estamos en propiedad privada. Es decir, no hemos resuelto el problema. Por eso la fábrica de tornillos de Madrid no deben de entrar en competencia mercantil antagónica con la fábrica de tornillos de Barcelona, sino lo que tiene que haber entre ellas, y eso para desarrollar las fuerzas productivas, digamos, eso lo plantea Lenin y luego después en el desarrollo de la Unión Soviética se desarrolla particularmente con Stalin, el movimiento stajanovista, es lo que se llama la emulación socialista, que también es una competencia, es decir, también compiten entre sí, pero no compiten para que uno se quede con el monopolio de la mejora y hundir al otro, sino compiten para que uno sea el que enseñe a los demás cómo hacerlo mejor y recibe, vamos a decir, un premio que en un primer momento tendrá un componente material también, es decir, todavía no se puede pasar a una sociedad que distribuya, eso lo estudiaremos con respecto a las necesidades, porque entonces se produce una situación en la que, digamos, no se estimula a la gente a trabajar, sino pues a quedarse atrás y decir, bueno, como total voy a cobrar un salario, no me complico la vida y tal, ¿no? Por tanto, hay que estimular que en un primer momento el que más trabaja cobra más, pero cobra más medios de vida, no medios de producción, jamás con posibilidad de apropiarse medios de producción. Y sobre todo, que cada vez más el premio sea un premio de reconocimiento social. Es decir, ser lo que se llamaba en la Unión Soviética un héroe del trabajo socialista. Entonces, en el socialismo, pues se prestigia, igual que aquí se prestigia al delincuente que roba y no le cogen, al corrupto, es decir, a todo lo que es la escoria que representa la burguesía, ese es el modelo a seguir. Joder, Mario Conde es un tío cojonudo, el Ruiz Mateos, fíjate, esos tíos que empezaron de la nada, saquearon a Dios y a su madre y se convirtieron en tal. Ese es el modelo a seguir. Eso sí,
si no lo consigues, que eres un delincuente y que te lleven a la cárcel. Es decir, es una sociedad absolutamente esquizofrénica, es decir, eso es lo que tenemos. No, en el socialismo, precisamente el que más aporta a la sociedad es el que tiene que ser admirado, porque es el modelo que tiene que seguir la gente más joven, la gente que ve que jolín, qué bien canta, qué bien produce, qué bien hará el campo, cómo maneja el tractor, en fin, eso es, digamos, lo que hay que promover. Y de esa manera, pues, si en la fábrica de Barcelona ha sido capaz de sacar un rendimiento de la máquina que no era lo habitual, pues lo explica y da conferencias y dice, mira, si lo haces así, lo coges de esta manera, pues bueno, pues muy bien, y se beneficia a toda la sociedad, todo el mundo va a tener más medios de vida, mejores medios de vida. A veces no es un problema de cantidad, porque también hay que cuidar de la naturaleza, no se trata de tener muchas cosas, porque a veces queremos muchas cosas porque los capitalistas lo que hacen es acaparar continuamente cosas y queremos ser como ellos, ¿no? Pues a lo mejor no es eso, sino tener más tiempo libre, tener más, digamos, otro tipo de cuestiones que nos permitan, pues satisfacer las necesidades del trabajo, que es en definitiva lo que nos caracteriza como ser humano, ¿no? Lo que nos diferencia del animal, lo que nos eleva sobre la naturaleza biológica anterior a nosotros, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tiene que hacerse, es decir, y cuando liberemos a esas fuerzas productivas sociales de los grilletes del capitalismo, esas fuerzas tienen un potencial enorme. Ahora decimos, madre mía, qué progreso estamos viendo, antes no había móviles, ahora hay móviles. Pues todo eso no es más que, perdonadme, una mierda, es una expresión no muy simpática, pero no es nada comparado con lo que podría dar de sí. Es decir, con la cantidad de enfermedades que se podrían sanar, con la cantidad de, digamos, de placeres que podría obtener el ser humano, con, yo no sé, cantidad de aspectos que te pueden llenar la vida y es tremendo, pero todo esto está sacrificado a que dé beneficios. Entonces, hay que robarle al pensionista, por ejemplo, como decía Manuel, para convertir su dinero en capital, jugarlo a la bolsa y si se pierde, pues mira, oye, haber leído la letra pequeña, ¿no? Y ya está, es decir, y le has dejado sin nada, lo has hundido, en lugar de estar continuamente pues mejorando y su vida y vivir cada vez más feliz y vivir una vejez plena, no la de ser un ser inútil, sino ser digamos, el depósito de sabiduría de la sociedad, es el que transmite. Es decir, el anciano tiene que ser una persona admirada por las generaciones jóvenes, porque es el que le va a enseñar cómo seguir adelante, y el joven lo hará todavía mejor, pero gracias a lo que le ha enseñado el anciano. Es decir, lo que ha sido, de alguna manera, hasta ahora en la sociedad, y sin embargo, en el capitalismo, o eres joven o eres una mierda. Es decir, eso es lo que se llama emulación, que es una forma de competencia, pero no destructiva, sino una competencia creadora, constructiva, elevadora de la materialidad y la espiritualidad humana. Bueno, no me enrollo más. No sé si hay más opiniones. Pues parece que no hay más. Pues si quieres, Miguel Ángel, cerramos ya esta cuarta sesión. Cerramos. La única cuestión es pensar en fechas para la siguiente. Es decir, la siguiente abordaremos el primer socialismo, antes de Marx. O sea, que las primeras ideas socialistas que surgieron antes de Marx, sus virtudes, sus defectos, es decir, lo que se llama socialismo utópico, ¿no? Desde Marx. Pues sería dentro de un mes, pero tengamos en cuenta eso, que nos metemos en el mes de julio. Siempre hay un tiempo para poder preparar la sesión. O sea, no podemos hacerlo dentro de una semana o dos, necesitamos un poquito más de tiempo. Y bueno, pues como alrededor de la segunda quincena
si tenéis alguna fecha que prefiráis o fechas que no os vienen bien y las queréis manifestar ya, pues intentamos evitarlas y las hacemos cuando os pueda venir mejor. Siempre pueden escribir, mira, Miguel Ángel, siempre se puede escribir un email diciéndolo de la forma que quede por escrito y así, mejor que de palabras, queda escrito y se puede revisar en cualquier momento. No sé qué os parece. Sí, por mí no hay ningún problema de fechas. En principio. Yo tampoco, en principio no tengo problema. A ver si que surja algo. Bueno. No, yo tampoco tengo ningún problema para la fecha del mes que viene. Vale, faltaría Emilio. Sí. No, Emilio no tiene el micrófono abierto. Bueno. De todas formas, enviarás también por email la convocatoria y muy bien. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada esta cuarta sesión del curso de introducción al marxismo-leninismo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Así buen día y buena tarde. Gracias. Un saludo, camaradas. Que os sean soportables los calores que vienen. Sí. La verdad que sí. Venga, un abrazo. Salud. Salud. Igualmente. Salud.